El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué mensaje es el derramamiento? Todos lo conocemos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Todos conocemos esa gran historia donde el Espíritu Santo se derramó en los discípulos, en los 120, y donde se convirtieron más de 3.000 personas. En el versículo 17 dice, Pedro se levanta de la terraza y dice, esto no es tan lleno de mosto como ustedes suponen. Mosto se refiere a un vino como que estaban embriagados porque eran como las 3 de la tarde. Entonces dice que no estaban embriagados, sino estaban llenos del Espíritu Santo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu. Y va a haber señales arriba en el cielo, en la luna, en la tierra. Pero si nos ponemos a pensar, no es exactamente lo que dijo Joel, el profeta Joel. Porque Pedro dice en los postreros días, que en otras palabras vendría a ser en los siguientes días. Pero si nosotros vamos al libro de Joel capítulo 2, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en otras palabras, o sea, cuando pase tal cosa, después de esto derramaré mi Espíritu Santo. ¿Y después de qué? Si nosotros nos podemos a ver el contexto del capítulo 1 y el capítulo 2, dice que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento de necesidad. Uno de los peores en la historia del pueblo de Dios. Dice que era una plaga de langostas. Todo lo que ellos cosechaban, sembraban, lo que querían producir, venía una plaga de langostas y se comía todo lo que ellos tenían. Sus ropas, sus alimentos, todo lo que ellos querían producir, se lo comía una plaga. Dice al principio del capítulo 2, dice, tierra, no temas. Todo lo que te comió, todo lo que te robó la oruga, el saltón y el revoltón va a ser restituido. ¿Por qué? Porque era tan semejante la plaga que todo lo que ellos querían cosechar, dice que venía una plaga de langostas o de bichos y se comían todo lo que ellos producían y dejaban las sobras. Y venía otra plaga que se comía esas sobras y cuando por ejemplo quedan como una miga de pan, venía otra plaga de bichos mucho más pequeños y se comía. Por eso te habla todo lo que te robó la oruga, el saltón y el revoltón. Te habla de un tamaño más grande a más chico. Pero era pérdida de años de producción. Todo lo que querían sembrar, durante años venía esa plaga y se comía todo lo que ellos producían. Era una pérdida de tiempo, pérdida de esfuerzo, era cansancio, era queja por el pueblo de Israel. Dice que el pueblo, más o menos, el tiempo de la profecía era más o menos 500 años después del exilio de Babilonia. O sea, donde el pueblo ya era libre, ya podía independizarse. Pero el problema que siempre tuvo el pueblo de Israel es que se iba tras otros dioses. Quería hacer guerra con otros países, con otras naciones, y siempre le iba mal. Yo leí muchísimas veces el libro de los jueces, que te cuenta de la historia que todos conocemos, la de Gedeón, de Jefté, de Sansón, que es el más conocido. Y dice que lleno del Espíritu Santo se animó, peleó, habló. Está Ahot, Josué, la profeta Débora. Hay muchísimo. Pero ¿cuál fue el problema que tuvo cada uno? Yo me pongo a pensar, si estaban llenos del Espíritu Santo, ¿por qué la Biblia siempre dice que cada vez que su líder murió, que su libertador murió, el pueblo volvía a la esclavitud, a la idolatría, a la necesidad? Yo me pongo a pensar, ¿qué tan mal líder puede ser uno que, siendo un líder, no le muestre a su familia o a sus amigos que el poder venía de Dios? O sea, que todo lo que ellos tenían era gracias a Dios. Entonces, cuando el pueblo tenía una necesidad, buscaba al Señor. Y hoy en día, cada vez que hay problemas, cada vez que hay necesidad en el trabajo, en la familia o en la salud, la mayoría de todos, los cristianos, los no cristianos, siempre buscamos a Dios cuando está el problema, cuando está la necesidad. Y Dios siempre responde, porque Dios tiene misericordia, pero no muchas veces tiene que ser así. Este pueblo que menciona Joel en el capítulo 2 tenía una gran necesidad. Cuando hay necesidad, el pueblo de Dios siempre pedía por un libertador, pedía por que venga el Señor, que venga un de repente, que venga una prosperidad. Yo te quiero contar una pequeña cosa para que podamos entender mejor. Yo en el año más o menos 2023, en noviembre del 2023, tuve el privilegio de predicar en la iglesia. Fue mi primera prédica dentro de la iglesia donde yo congrego. Yo supe que tenía que predicar un martes más o menos, entonces yo me venía preparando toda esa semana. Quería preparar un mensaje, qué es lo que puedo decir, cómo puedo conectar con la gente. Y yo estaba tan preocupado
que de repente yo miro en una página de Facebook una promoción de que tenés que invertir dinero y todas esas cosas. Yo me enganché. Yo les recomiendo que los que estén pasando por el mismo lugar, que salga completamente. Si su hijo está metido en Facebook, en Telegram, en lo que usted quiera, tenga que ver con Mercado Pago, Mercado Libre, todo cuenta de banco, no lo haga. Yo tuve el error de querer dejarme seducir por esas cosas, porque yo puse plata y yo gané plata porque me la pasaban a mi cuenta. Era real, pero llega un momento que en nivel 3 vos no podés salir más y vos más te endeudás. Y yo estaba muy preocupado. Era en esa semana que yo tenía que predicar. Yo me acuerdo que un jueves que no podía dormir, sinceramente no podía dormir. Yo pude escuchar la voz de Dios claramente porque yo estaba en el escritorio mío, digamos en la mesita de luz, no es que tengo un escritorio, pero estaba con un cuadernito y estaba la hoja en blanco. Le voy a abrir mi corazón y el Señor me dice: Uriel, sos un orgulloso. Yo, ¿cómo voy a ser un orgulloso, Señor? ¿Por qué? Hasta el día de hoy pude entender por qué el Señor me dijo. Yo ese día prediqué, ese día domingo prediqué, tenía esa deuda en mi corazón, tenía ese problema, esa preocupación que no me dejaba orar, que no me dejaba entender. Yo pude entender que el Señor me decía que soy un orgulloso. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía que poner plata, no pensé en mi pareja, no pensé en mi familia, que tenían que venir para acá, para Tucumán, en la fiesta de las primicias. Era mi madre, era mi tía, era mis primos. Dios tenía mucha razón cuando me dijo que soy un orgulloso, porque yo no pensé en nadie de mi familia, ni en mi propio compañero de trabajo, ni siquiera pensé en el propio trabajo mío. Por eso, cuando tenía ese problema, esa gran necesidad, ahí es cuando yo empecé a buscar a Dios. Me metí en la iglesia, me puse a orar todo el día, a ayunar, lo que fuera. Yo estaba tan preocupado que quería salir de la deuda, del problema ese que yo tenía. Gracias a Dios, mi familia pudo venir a verme en la fiesta de las primicias en enero. Gracias a Dios, yo creo que la deuda ya fue saldada. Pero, ¿qué es lo que puedo sacar? Dios me dijo que era un orgulloso, porque yo, en ese momento yo le dije: Señor, pero ¿por qué no me avisaste que voy a perder plata, que voy a perder tiempo? ¿Cómo no me dijiste? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos con Dios cuando pasa un problema? Yo me pongo a pensar, nosotros nunca nos enojamos con Jesús, nunca nos enojamos con el Espíritu Santo, nunca nos enojamos con nadie, pero con el que nos enojamos siempre es con Dios, con el Padre que te da todo. Lo tomé en mi corazón. Encima, el domingo prediqué del orgullo. ¿Cómo me dio la palabra? Toda esa semana era un choque. No quería salir, no quería reconocer el error. Hasta que Dios me hizo libre de esa área. Pero lo que yo te quiero sacar, yo busqué a Dios porque tenía la necesidad. Yo te quiero decir, iglesia, que no hay que tener una necesidad para buscar al Señor. Que tu necesidad sea buscar al Señor. Porque nosotros nos ponemos a pensar el libro de Jueces, cada vez que el líder se moría, cada vez que ya no estaba más su líder, su pastor, el pueblo de Israel volvía a la esclavitud, a la idolatría, volvía a perderse. Cuando tenía una verdadera necesidad, porque eran años de esfuerzo, eran años de pérdida. Dice que recién clamaban al Señor. Es triste querer buscar al Señor cuando hay una necesidad. Que tu necesidad no sea buscar al Señor cuando hay un problema, sino que tu necesidad sea buscarlo al Señor de cualquier manera. Dice el libro de Joel: todo lo que te robó la oruga, el saltoño, el revoltón, todos los años que te robó, eran años de esfuerzo, eran años de tiempo, de dolor de cabeza, dolor mental, físico, va a ser restituido. Y aparte de ser restituido, dice la palabra, las eras se llenarán de trigo. El trigo es la materia prima con la que se produce la harina, el pan. Y el pan es la palabra. El pan es Jesucristo. Cuando te menciona: y los lagares se llenarán de mosto y aceite, el mosto representa la vid que alegra el corazón del hombre, la alegría. Vas a volver a tener alegría. Y el aceite representa la unción, la maravillosa unción del Espíritu Santo. Y lo que más me impacta, que dice: tierra, no temas cuando haya un problema, no temas. Porque, dice la palabra, y después de esto derramaré de mi espíritu. Después de una prosperidad, de abundancia en tu trabajo, en tu familia, en tu salud, en tu economía, y después de eso se derrama el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere hablar Joel en el capítulo 2. Que el derramamiento del Espíritu Santo muchas veces se produce porque hay un problema o porque hay una necesidad. Pero se produce porque en realidad la necesidad era el Señor, no era el problema, era el Señor. Y dice: y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y reconocerá que yo soy el Señor. Y vuelve a decir: mi pueblo jamás será avergonzado. ¿Tenés un problema? No pidas al Dios por tu problema. Pedí por el Señor. Que tu necesidad sea buscar al Señor. No busques
al Señor por una necesidad. Que tu necesidad sea buscar al Señor. Vos querés ser bendecido, vos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. No lo busques a Dios primero para que vengan las añadiduras. No, que tu necesidad sea buscarlo a Él sin necesidad de que Él te añada algo. Porque cuando vos no te des cuenta, las bendiciones ya van a estar. Para el que cree, estas señales, dice el Señor, le seguirán. La generación crédula y perversa, ¿qué dice? Demanda señal, pide señal. Porque los que no creen piden una señal. Pero dice para los que creen, estas señales les seguirán. Vos no vas a seguir las señales para ver si Dios te va a sacar del lugar. No, vos crees en el Señor y Dios te va a sacar del lugar porque esas señales te van a seguir a vos. Dios te bendiga.